Hechos capítulo 15, versículo 36. ¿Estamos ahí? Vamos a orar. Sí, antes de leer vamos a orar. Amén. Señor, te agradecemos en esta mañana por la oportunidad de poder estar hoy juntos, reunidos para leer tu palabra, para aprender de tu palabra. Te pido que nos des oídos para oír, ojos para ver y un corazón dispuesto para atender lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 15, 36. Dice así: después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Y Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Y Pablo escogió a Silas, y al salir, los creyentes los encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Vamos a seguir los siguientes versículos. Capítulo 16. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una mujer creyente judía, pero su padre era griego. Y los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía con cada día que pasaba. Muy bien, pues es una historia interesante, ¿verdad? Probablemente no sabíamos o no sabían ustedes que en la Biblia también hay desacuerdos fuertes que llegaron incluso a separaciones. En este caso, la historia nos comienza a hablar que después del concilio de Jerusalén, ya hemos visto esta historia, ¿verdad? Hay un conflicto entre si los gentiles tenían que guardar la ley o no guardarla. La iglesia, los apóstoles, los ancianos decidieron que no, que únicamente Jesús era suficiente para ser salvo. De modo que Pablo y Bernabé, estos misioneros que ya habían tenido muchas experiencias juntos evangelizando a todo el mundo no judío, dicen: pues volvamos y regresemos a verificar cómo están los hermanos de las otras iglesias, ¿verdad? Las que hemos plantado al inicio. Y Juan Marcos es un personaje aquí que es como la piedra y el zapato, ¿verdad? En esa historia, y pobre Juan Marcos, vamos a entenderlo ahorita un poco más. Pero, ¿quién es Juan Marcos para empezar? ¿O por qué hay un conflicto entre Pablo y Bernabé de llevamos o no llevamos a este mentado Juan Marcos? Juan Marcos era judío, era parte de una familia importante de la iglesia. En la casa de su mamá se reunía la iglesia en Jerusalén. Su primo era Bernabé. Entonces era un personaje que podríamos decir ahí medio influyente en la iglesia, ¿verdad? En el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, Juan Marcos los acompañó. Pero llega un punto que a Juan Marcos se le hace quizá muy difícil el viaje, quizá empieza a ver los problemas, empieza a ver la dificultad del viaje misionero, y Juan Marcos, diríamos aquí, se raja. Él se regresa, dice: no, yo no puedo seguir aquí. Se devuelve a Jerusalén y Pablo y Bernabé tienen que seguir todo el resto del viaje por ellos solos. Ahora, ese primer viaje acabó, pasó el Hechos 15, y ahora en los preparativos para iniciar el segundo viaje misionero, Bernabé pues se quiere llevar a Juan Marcos. A lo mejor Juan Marcos se arrepintió, él quería de nuevo volver a emprender esta misión junto con ellos, y no están de acuerdo. En la Biblia nos dice, diferentes versiones manejan diferentes palabras, pero dice que el desacuerdo fue tan grande, el desacuerdo fue tan intenso, que los misioneros, estos hombres, compañeros de tantas luchas, que habían pasado tanto juntos, decidieron cada uno tomar rumbos separados. Pablo dice: yo me voy a ir por tierra a visitar las iglesias, y Bernabé agarra a Juan Marcos y se va por la costa. O sea, dijeron cada uno a su lado distinto. Uno podría pensar, pues qué triste, ¿verdad? Hasta en ese tiempo en las iglesias hay divisiones, etc. Pero esa diferencia no significó que ellos no siguieran siendo cristianos o que el evangelio no siguiera expandiéndose. De hecho, funcionó perfectamente para eso, como ahora lo veremos. Así que Pablo se va, y sin ayudante, ¿no? Sin su amigo misionero y sin ayudante. La Biblia nos dice que él toma a Silas,
que es otro hermano de la iglesia, y se lo lleva con él al viaje misionero. Y en medio del viaje llegan a la región de Derbe, Listra, Iconio. Hemos visto ahí un poquito en Hechos 13, se mencionan mucho esas ciudades. Y ahí ellos escuchan que hay un joven llamado Timoteo. Yo creo que todos hemos escuchado a Timoteo, ¿verdad? En la Biblia hay cartas incluso dirigidas a él. Timoteo, y aquí era todavía muy joven, dice que era un joven discípulo llamado Timoteo. Su mamá era judía, pero su papá era gentil. Así que Timoteo era como este mix, ¿verdad? Era potencialmente alguien importante porque tenía toda la cultura judía heredada por su abuela, por su madre en su persona, pero a la vez era un hombre preparado, consciente de la cultura griega, porque su padre era griego. Así que era un elemento muy útil en las manos del Señor para esparcir el evangelio. Pablo lo ve con buenos ojos, pero hay un detalle. Timoteo no está circuncidado. Ahora, la circuncisión, si ustedes han escuchado un poco respecto al rito, se practicaba cuando el bebé tenía 8 días de nacido, ¿sí? A veces un poquito más grande, si se le pasaba por algún motivo. Eras muy bebé, de modo que hasta físicamente y fisiológica hay una particularidad de que tu cuerpo recibe mucho mejor una circuncisión a esa edad que, por supuesto, ya de adulto. Pero Pablo le dice a Timoteo, como nosotros andamos entre muchos judíos, y no es que la circuncisión sea algo más espiritual o algo, pero por puro asunto cultural, Timoteo, si quieres venir con nosotros, tendrás que circuncidarte. Y Timoteo accede y es circuncidado y lo sigue. Y el efecto, nos dice el final del capítulo 16, la porción que leímos, que ellos iban de ciudad en ciudad enseñando creyentes y la iglesia estaba siendo edificada. De modo que aquí, para proyectarnos en esta historia, bien podríamos sentir, porque lo podemos leer muy deprisa y pasar por alto, que estos personajes también tenían sentimientos. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Bernabé después de haber tenido que pelear a tal grado con Pablo que se separa de él y ahora tiene que ir solo con el tercero en discordia, que es Juan Marcos? Yo creo que no fue fácil, no fue sencillo. Como ustedes sabrán, cualquier relación que se rompa por un desacuerdo o que llegue a tomar rumbos distintos no es fácil de procesar, y mucho menos cuando se presenta en una iglesia. Bernabé seguramente se fue en cierta manera dolido, sabiendo que era un desacuerdo, y uno podría pensar, pues qué inflexible fue Pablo, ¿verdad? Probablemente, y hay que ser justos, probablemente fue muy inflexible. Pero ¿cómo se habrá sentido Juan Marcos? Imagínate, ¿no? Hiciste que se divorciaran. O sea, tú eres el que provocó que Pablo y Bernabé, estos inseparables compañeros, tomaran rumbos distintos. Tú eres. Si tú hubieras dicho, no, ¿saben qué? Mejor yo me quedo, ahí se hubiera acabado el conflicto. Yo creo que para él fue muy complicado ese momento, porque Pablo en cierta manera lo abandonó. Le dijo, tú vete con Bernabé, yo me voy por mi lado, y cada uno toma su rumbo distinto. Pablo mismo seguramente sintió eso. Pues aparte sintió que se ha traicionado, ¿verdad? Me dejó por Juan Marcos, el que nos dejó primero. Pero después creo que en Timoteo le encontró un consuelo. En Timoteo seguramente le encontró una esperanza, alguien que literal, un enviado de Dios, del cual él podía hacer uso para seguir expandiendo el evangelio. Y sin duda no puede haber en nuestra mente, al leer esos pasajes, no puede no nacer la intención de querer comparar a Juan Marcos con Timoteo, ¿no? Si los comparamos un poco, pues Juan Marcos fue valiente, fue decidido, pero a mitad del primer viaje que hizo, pues se rajó. Él decidió echarse para atrás y volver a Jerusalén. Y en cierta manera, a diferencia de Juan Marcos, Timoteo es distinto, porque él no nada más está dispuesto a dejar su comunidad por ir al evangelio, por ir a predicar el evangelio, por ir de misionero. Él también está dispuesto hasta ser circuncidado. O sea, no es una decisión sencilla. Muchos gentiles en el tiempo del Nuevo Testamento se les llamaba temerosos de Dios. Seguramente has escuchado. Temerosos de Dios. Cornelio o, por ejemplo, el eunuco. Era gente que le agradaba el Dios de la Biblia, pero la práctica estricta del judaísmo, incluida la circuncisión, para ellos era pues, ya complicada. Era dar un paso serio. Y Timoteo estuvo dispuesto a hacerlo, y ni siquiera por agradar a Dios, porque él sabía que no se agradaba a Dios otra vez de esa manera, sino porque estaba dispuesto a dar su vida y a dar literalmente su pellejo por el bien de otros que no conocían de Jesús. Y después Timoteo, en las cartas podemos leer que llegó a ser un líder importante de la iglesia primitiva, un hombre valiente, dispuesto, que fue útil en las manos del Señor. Y de Juan Marcos, realmente, en Hechos, no sabemos ya nada.
En el resto del libro de Hechos de Juan Marcos y de Bernabé no sabemos ya absolutamente qué pasó con sus vidas. Uno podría, les digo, hacer la comparativa y pensar, no, pues yo quiero ser como Timoteo, ¿verdad? Este valiente, dispuesto, que deja todo por seguir a Jesús y que quiere realmente comprometerse con el reino de Dios. Aunque la realidad es que la mayoría del tiempo, y me incluyo, pues yo me siento a veces más como Juan Marcos que como Timoteo, ¿sí? A veces no nos sentimos en plena forma espiritual. No te sientes tan comprometido, tan dispuesto a dejar tu vida, tus circunstancias o lo que sea para servir o seguir a Jesús. Timoteo estuvo dispuesto y Juan Marcos en cierta manera no. Y podríamos decir su historia acabó ahí. Pero de nuevo, yo quiero que hoy hablemos y me gustaría profundizar un poquito más en la perspectiva de Juan Marcos. ¿Por qué no? De Timoteo podemos saber mucho, pero creo que de Juan Marcos y la Biblia más adelante nos dice qué pasó con su vida. Y es el caso que muchas veces nos sentimos realmente como Juan Marcos. En la Biblia hay una palabra que se utiliza muchas veces para ese sentimiento de lejanía en un grado más extremo y se le conoce como la apostasía. ¿Has escuchado? Suena hasta medio apocalíptico el término la apostasía. Pero la apostasía es en esencia alejarte del evangelio, pero a un grado irremediable, ¿verdad? Cuando alguien comete apostasía es alguien que antes era un creyente comprometido, que amaba al Señor, pero que de pronto se aleja por completo, y no nada más se aleja, sino que rechaza totalmente el evangelio y a Jesús su Señor. Pero la apostasía a un grado tan extremo no comienza de un día para otro, ¿sí? Ningún buen cristiano después de ir a la iglesia se levanta el lunes y ¿sabes qué? Odio el evangelio, ya no quiero nada con Jesús, me voy a apartar por completo. Por supuesto que así no comienza. A veces esta apostasía en un grado extremo comienza con pequeñitas decisiones o pequeñitos sentimientos que vamos albergando en nuestro corazón y que día tras día se hacen más y más y más grande. El autor de Hebreos nos previene de esto diciéndonos, ¿cómo nos salvaremos si descuidamos una salvación tan grande? La apostasía en ese grado extremo empieza, yo creo, muchas veces como un desliz de retirada, como en el caso de Juan Marcos. ¿Sí? Como hay veces que ves algo, una situación en tu vida, una perspectiva, una manera en la que Dios te está llamando a seguirlo o sabes que debes servirlo y a veces damos un paso atrás. Nos incomoda, ya no nos parece mucho. Esta idea de comprometerme con el Señor así ya es bastante abrasiva, abarca muchos aspectos de mi vida. Tengo que renunciar a demasiado, me cuesta incluso seguir el ritmo. Y yo creo que seguir el ritmo a Pablo y a Bernabé seguramente fue complicado, porque estos hombres eran hombres de Dios, hombres cercanos al evangelio, hombres que oraban, hombres que predicaban. Y Juan Marcos seguramente se sintió presionado a tal grado que decidió dar un paso atrás. Pero sabes, no siempre está mal no estar bien. Y Dios, por cierto, no condena nuestro futuro por justo en un momento de nuestra vida sentirnos estancados o como que retrocedemos o incluso como que estamos provocando separaciones entre cristianos. Y en la Biblia hay mucho, nos hablan mucho al respecto de la apostasía y cómo podemos evitarla. Ahora yo podría decirte, ¿verdad? De una manera muy simplona, pues échale ganas, sé como Timoteo, ven a la iglesia, ora, pero ninguna de esas cosas son un fin en sí mismo, ¿sí? Orar no es un fin en sí mismo, no oramos por orar. La oración es un medio de comunicación con Dios. Leer la palabra es un medio de encuentro con Dios, no por sí mismo es algo. Venir a la iglesia no es tampoco venir como si venir ya fuera cumplir y entonces por eso voy a estar bien con Dios. Venimos a la iglesia porque es la manera en la que nosotros nos relacionamos con Dios y los unos con los otros y crecemos. Ese es el fin. De modo que en la Biblia, les digo, hay mucho respecto a ese tema, tardaríamos demasiado. Pero en particular hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención cuando habla respecto a cómo cuidar nuestra vida espiritual. Pablo le escribe a Timoteo en una carta, su primera carta, en el capítulo 1 le dice, Timoteo, cuídate, ¿verdad?, de la mala enseñanza. Desecha eso, porque recuerda, el propósito de nuestra instrucción es el amor. Y luego Pablo le da 3 características de esa buena instrucción. Le dice, una buena instrucción nacida de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Para Pablo, y realmente para nosotros, la clave de permanecer en el Señor no es echarle ganas. No va por ahí. La clave, como diría Pablo aquí, es mantener un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. ¿Qué es para ti una fe sincera?
Creo que no tengo que extenderme mucho. ¿Qué es para ti una fe sincera? ¿Qué es una fe real? Cuando tú ves que alguien cree algo y vive en base a esa creencia, eso es una fe sincera. Que no nada más dices, yo creo en ti, y a espaldas, ¿qué voy a andar yo creyendo, no? Todos hemos escuchado eso. Esa es una fe falsa. Pero una fe sincera es una fe que se compromete realmente. ¿Qué es un corazón puro? Creo que todos sabemos lo que es un corazón puro. Jesús mismo nos enseña qué es un corazón puro. Nos enseña qué tan importantes son las motivaciones en nuestra manera de vivir y de hablar día con día. Pero hay un punto de esta declaración de Pablo en la que me quería concentrar. Y cuando yo analizo mi propia vida espiritual, creo que es la clave para poder permanecer. Y es tener una buena conciencia. Tener una buena conciencia. ¿Qué es tener una buena conciencia? Para explicarlo, vamos primero a mencionar qué no es tener una buena conciencia. Cuando tú y yo robamos algo, ¿verdad? A lo mejor estaba descuidado ya, nadie lo quería, no sé, nos justificamos de muchas maneras. Pero cuando tú y yo no tenemos una buena conciencia, lo que pasa es que hacemos algo, pero nuestra mente no nos deja en paz. ¿Te ha pasado eso? Que tu mente no te deja en paz. Sabes perfectamente que aunque todo está bien aquí afuera y nadie se ha enterado, sabes perfectamente que hay algo que está mal, hay algo que es incorrecto. Y no tener una buena conciencia es el principio por el cual tú y yo comenzamos a desviarnos de Dios. Fíjate, nada más te voy a leer una lista de pasajes donde Pablo habla de la importancia de tener una buena conciencia. Pablo le dice a Timoteo, persevera, guarda la fe y guarda una buena conciencia. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Le vuelve a decir, guarda el mandamiento sin mancha. De nuevo, guarda lo que se te ha encomendado. De nuevo le dice, persiste en las cosas. Ten una buena conciencia. Mismo Pablo, cuando habla de su servicio a Dios, dice, yo sirvo a Dios con una limpia conciencia. Entonces la conciencia es algo muy importante. Porque si tú y yo tenemos una conciencia limpia, realmente vamos a ser un vaso útil para el Señor. Otra vez, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, si te mantienes limpio de estas cosas, serás un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Cuando tú y yo tenemos una mala conciencia, se nota porque nuestro estilo de vida, aunque puede que no sea tan pecaminoso, realmente está distanciado de Dios y lo sabemos. ¿Sí? Tu mente no te deja en paz. Queremos orar, pero nuestra mala conciencia a veces no nos permite orar. ¿Sí? Traes ahí pecado acumulado, traemos ciertas cosas que hemos estado guardando, cosas que hemos estado evitando, que a la larga se convierten en una carga pesada sobre nosotros. Y eso nos impide tener una buena comunión con Dios. Ojo, no porque Dios esté limitado, pero nosotros mismos nos limitamos al no tener una apertura para realmente abrir nuestra vida y nuestro corazón al Señor, porque una mala conciencia nos está estorbando. Cuando tú y yo tenemos una mala conciencia, por ejemplo, respecto a otra persona, no importa cuánto nos esforcemos por mostrarle que estamos bien, en nuestro interior hay un choque que nos impide relacionarnos profundamente con esa persona. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Tienes algo ahí, un pique. Y ese pique te impide relacionarte con esa persona. Eso es porque tu conciencia no está limpia. Y a veces cuando tú y yo nos acercamos al Señor, a la iglesia, a orar o a su palabra, lo primero que brinca a nosotros es una mala conciencia. Me explico. Y vamos a hablar de cómo también curar eso, ¿verdad? Por supuesto. Pero te pasa cuando quieres orar y tu mente te dice, eres un hipócrita, ¿sí? Tú haces esto, eres el otro. Abres la Biblia, lees un pasaje y en lugar de que te sientas confortado, ¿cómo te sientes? Atacado, ¿sí? Tu conciencia no te deja. La conciencia es una buena herramienta, pero como somos seres caídos, a veces termina siendo lo peor. Es como el fuego. El fuego sirve para muchas buenas cosas, pero fuera de control, una conciencia fuera de control lo que hace es que nos hunde y nos pone cargas que ni siquiera Dios está viendo en nosotros. Pero he ahí la importancia de tener una buena conciencia. Cuando nosotros o nuestra conciencia no están realmente limpias, eso nos impide tener una comunión más profunda con el Señor. Nos impide. Es como una piedra en nuestra espalda que no nos deja pararnos rectamente y respirar. ¿Y qué hacemos para quitar esa mala conciencia? Y aquí te voy a pedir que vayas conmigo a tu Biblia. Es el último pasaje que vamos a ver el día de hoy. Es Efesios 4, 17 al 24. Efesios capítulo 4, 17 al 24. Vamos a estar. Efesios 4, 17. Y aquí Pablo
en otra carta, nos explica cómo nosotros podemos tener una buena conciencia, cómo podemos tener un corazón puro, cómo realmente podemos vivir para agradar a Dios. ¿Estás ahí? Fíjate, es muy interesante la manera en la que Pablo abre este pasaje. Él dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Y aquí nos va a explicar. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente, ¿qué palabra usa ahí? Confundidos o perturbados. Otra vez, esa versión es NTV. Sí, NTV, la que estoy usando yo. 17. Probablemente ahí vean un poquito de diferencia, pero es una versión un poquito más accesible. Dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza y viven para placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Aquí Pablo está diciéndonos, el motivo de tener una mala conciencia es a veces una vida llena de pecado. Y el pecado nos va poco a poco insensibilizando y nos hace más duros respecto a nuestra comunión con Dios. El pecado, nuevamente, a veces ves tú y yo vemos el pecado y muy lejano, ¿verdad? Como decís tú, el adulterio, ¿no? Engañar a mi esposa. Lo vemos lejanísimo, pero créeme, nadie empezó de un día para otro engañando a su esposa. Todo comenzó de a poquito. Ciertas áreas de tu vida que fueron cauterizando tu conciencia. Miradas equivocadas, conversaciones incorrectas, a lo mejor ya algunas confianzas de más, y todo eso desencadenó allá. Y a veces cuando tú y yo nos sentimos lejos de Dios, nos sentimos así con una brecha de aquí hasta allá, ¿no? O sea, enorme. Pero otra vez, a veces no comenzó así. A veces comenzó con un distanciamiento muy pequeño, donde tu corazón ya no se sintió tan avergonzado por el pecado, donde tú y yo ya no vimos la necesidad de orar, o vimos que la oración era como algo ya innecesario, algo inútil, algo que no servía. Pablo dice aquí, cuando esa oscuridad empieza a llenar tu vida, a llenar tu corazón, lo que pasa es que tu mente se cierra y se endurece tu corazón. Y entonces, ni tú quieres buscar al Señor. Y cuando el Señor a ti ya mismo se está buscando, sentimos que no conectamos. Y es un punto de reflexión, ¿verdad? Más que un punto de acusación. Es un punto de reflexión. ¿Qué prácticas en mi vida o en tu vida, intencionales o no intencionales, progresivas o rápidas, se desarrollaron o se están desarrollando en ti y en mí, que nos están impidiendo tener una comunión más profunda con el Señor? Es un examen personal. Yo puedo decirte ahorita, ¿verdad? No se los voy a decir porque me da pena, pero podría decirles todos los puntos donde yo sé que estoy mal, donde sé exactamente por esto. Ya entiendo que por esto mi conciencia se ha hecho insensible y que por eso se me hace más fácil vivir así, como si Él no existiera. Pero Pablo nos dice algo aquí, y aquí viene todo el consuelo de parte del Señor. El versículo 20 dice, pero ustedes no es lo que aprendieron acerca de Cristo. Otras versiones dicen, pero ustedes no aprendieron así de Cristo, ya que han oído de Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Y si han hecho eso, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes y pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces Pablo dice, tú y yo no aprendimos así ¿de quién? De Jesús. La clave aquí para volver de esa condición donde mi conciencia está cauterizada o donde mi conciencia está lejos de Dios y me impide relacionarme en profundidad con Dios es Jesús. Él dice, y Pablo habla aquí como si estuviera hablando de una prenda de ropa, dice, deshazte de la vieja naturaleza. O sea, es como una chamarra sucia, quítatela y ponte la nueva naturaleza que está en Jesús, creada a la semejanza de Dios, quien es justo y santo. Y quiero aquí hacer un poquito la explicación de esto, porque nuevamente, si lo leemos así de golpe, podríamos estar pensando que la clave para estar en buenos términos con Dios es mi esfuerzo personal, ¿sí? Es que tú quítate el pecado y échale ganas, sé santo, y es entonces que vas a estar bien con Dios. No funciona así, porque eso es religión. La religión es justo eso, métodos, estrategias, haz esto y el otro, y entonces estarás bien con Dios. Pero el evangelio es diferente.
Recordemos, el Evangelio es la buena noticia de que Jesús murió por nosotros. Él resucitó por nosotros. Él vive ahora por nosotros. Y nuestra fe sustentada en Él es lo único que nos mantiene en pie delante de Dios. Y es lo único que necesitamos para estar bien en buenos términos con Dios. Tú te puedes parar delante de Dios y saber que estás bien con Él. ¿Por quién? Por Jesús. No por mí, no por mis obras. No por qué tan cerca o qué tan lejos. E incluso voy a decir más, no por qué tan sensible o a veces insensible es nuestra conciencia. Lo que nos mantiene en pie delante del Señor es Jesucristo. Y por eso Pablo dice, ustedes no aprendieron así ¿de quién? De Jesús. Ni siquiera está diciendo de mí o de la iglesia o de la manera en la que se deben comportar. Ustedes no aprendieron así de Jesús. Porque Jesús, cuando Él habla respecto a cómo acercarnos a Él, y es curioso porque hay un solo pasaje en la Biblia donde Jesús dice, aprendan de mí. Y ese es en Mateo 11. Y Él dice, vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo y dejen que yo les enseñe, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Jesús dice, si tú quieres encontrar descanso para tu alma, tú quieres renovar tu espíritu, que tu conciencia vuelva al estado donde estaba bien, ¿tú qué tienes que hacer? Vengan a mí, los que están cansados y cargados. Y Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Si yo te digo un caballo manso, ¿qué te imaginas? Un caballo manso. No te imaginas un caballo corriendo como loco de aquí para allá, ¿verdad? Te imaginas un caballo manso, algo que está estático, plano, que tiene mucho poder contenido, pero que está tranquilo. Y esa es la clave. O sea, Jesús dice, vengan a mí los que estén cansados y cargados, yo les daré descanso, pero aprendan de mí que soy manso y humilde. Esa mansedumbre, esa humildad, es el reconocimiento, como Jesús hacía delante de su Padre, de decir, yo no tengo la capacidad de poder vencer, no tengo la capacidad de reencontrarme con Dios, pero si yo me mantengo manso, humilde, dependiente de Dios, dice Jesús que encontraremos el descanso para nuestra alma. Pablo dice lo mismo, pero en otras palabras. Él dice, deshazte de esa vieja naturaleza, renuncia a esos deseos que te tienen atado y llénate del Espíritu de Dios. Descansa en el Señor, descansa en esta nueva naturaleza que tú tienes, ponte la nueva naturaleza creada y vive una vida diferente. Y entonces, si tú y yo realmente hemos creído en el Evangelio, podemos, y te lo digo, entender que tú naciste de nuevo. ¿Tú has creído en el Evangelio? ¿Tú has dado esos pasos de obediencia? Tú incluso a lo mejor hasta te has bautizado demostrando tu compromiso con el Señor. Recuerda esas obras que hiciste, esa fe que te ha sostenido y di, yo descanso en ti, Jesús. Quiero volver a encontrarme contigo. Quiero ser renovado en ti. Y Jesús escucha ese clamor. Y eso es lo más increíble del Evangelio, porque el Evangelio es una noticia que tú y yo no tenemos que hacer o actuar o aplicar. Es una noticia que tenemos que creer. Es una noticia a la cual tenemos que aferrarnos. Es algo que tenemos que recordar diciendo, es cierto, yo no estoy condenado a esto, ¿no? Esta conciencia que hoy tengo que me acusa no es la conciencia que Dios me ha dado. Esta conciencia cauterizada no es el camino sobre el cual Dios quiere que yo viva. Yo puedo tener una vida diferente, puedo aferrarme de esta nueva naturaleza creada, puedo aferrarme del Espíritu de Dios y vivir de una manera distinta. Y hazlo, encamínate, usa lo que Dios te ha dado ya en fe, agarra las herramientas que Dios te ha dado y utilízalas porque están a tu alcance. A veces le decimos a Dios, Dios, sácame de esto o dame esto, el otro, para que yo pueda seguir. Y Dios, ¿sabes? Probablemente nos dice, ya lo tienes. Te lo di desde el momento de la salvación, cuando creíste por mi espíritu, con mi sello, con tu fe, te sostienes por eso, ya lo tienes, solo vive esta nueva vida que tienes. Pablo les dice a ellos, renuncien a lo otro y vivan en lo nuevo, porque ustedes ya están en una nueva vida. Y eso nos restaura, eso nos restablece. Y cuando eso nos restaura y nos restablece, somos útiles en las manos de Dios. Otra vez, Pablo le decía a Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, de una vida de pecado, de una mala conciencia, será un vaso para honra, santificado y útil para el Señor y preparado para buena
toda buena obra. Si tú y yo queremos ser vasos limpios, útiles en las manos del Señor, la clave es realmente vivir como a Él le agrada. Entregarnos a su evangelio y utilizar esa fe que Él nos ha dado, que vence, esa fe que vence lo imposible, que vence nuestro pecado, a su espíritu, y simplemente caminar en lo nuevo que tú y yo ya somos en Jesús. Esa es la clave. Y cuando hagamos eso, realmente nuestra vida va a ser restaurada y vamos a ser útiles en las manos de el Señor. Y la historia de hoy que empezamos, estaba Pablo, estaba Bernabé y estaba el conflicto, Juan Marcos y estaba Timoteo. Timoteo es el ejemplo inmediato, ¿verdad? De alguien dispuesto a seguir al Señor. Y Juan Marcos es el ejemplo posible de alguien que puede ser muy útil en las manos del Señor. Y eso fue justo lo que pasó con Juan Marcos. A lo mejor tú y yo nos sentimos hoy como Juan Marcos, el que retrocede, el que no está bien, el que divide, el que provoca conflicto. Pero ese no fue el final de la historia de Juan Marcos. Pablo le llegó a escribir esto a Timoteo: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. Hasta ganas de llorar me dan, porque la historia no acabó con Pablo odiando a Juan Marcos y Juan Marcos odiando a Pablo. Pablo llegó a decir: trae a Marcos, porque Marcos es útil para el ministerio. A lo mejor hoy tú y yo no nos sentimos útiles o no te sientes tan útil, pero confía como Juan Marcos, aférrate y van a poder decir de ti como el apóstol Pablo, y el Señor sobre todo dirá de ti, de mí: tómalo y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio, o sea, es útil para mi reino. Pablo en Colosenses 4 dice que él tenía 3 colaboradores judíos que eran un estímulo. Él decía: son una bendición de Dios para mi vida, y los menciona. Uno es Aristarco, el otro se llama Justo y el tercero se llama Marcos. Marcos, de nuevo ahí está. Y por si ustedes no se han dado cuenta ya a estas alturas, Marcos o Juan Marcos es el autor del primero de los 4 evangelios, que es el evangelio de San Marcos. Yo sé que en nuestra Biblia aparece primero Mateo, pero el más antiguo es Marcos. Entonces Dios usó a Marcos incluso para contar esta buena noticia de Jesús, para otra vez recordar a los creyentes a lo largo de la historia que Jesús es la clave y no nosotros, no nuestro pasado. Imagínate que Juan Marcos hubiera dicho: no, pues yo ya me rajé, ya me dividí, ya esto, el otro, ya no puedo hacer nada útil para el Señor. Se hubiera acabado ahí su historia. Pero Juan Marcos se aferró a Jesús y dijo: yo voy a ser el primero en contar la historia de Jesús. Y se aferró a esa esperanza y contó la historia de Jesús, porque Jesús era su esperanza. Y aún más, ¿no? Marcos, a pesar de que en este primer viaje misionero se hizo para atrás, según la tradición, Marcos fue martirizado. Cambió su perspectiva. Marcos estuvo dispuesto a dar su vida por Jesús. Y eso es increíble, porque nos muestra otra vez que Dios es un Dios siempre de segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas oportunidades. Dios nunca está lejos de nosotros. Por más que nos sintamos lejos, Dios siempre está cerca. Das un paso atrás y ahí está Dios otra vez cerca de nosotros. Y Marcos se aferró tanto a Dios que estuvo dispuesto a dar su vida por este evangelio que él creía y que sostenía. Y no fue fácil, la muerte de Juan Marcos no fue fácil. Se cree que lo arrastraron primero en caballos en la ciudad durante un día y sobrevivió. Y al segundo le volvieron a hacer lo mismo y entonces falleció. Y su salvación era decir: no creo en Jesús, no me aferro a Él. Pero ¿cómo se iba a desprender de aquel que lo había salvado, que lo había restaurado y que lo había usado? Y tú y yo no podemos. A lo mejor te quieres rendir, pero no puedes. De verdad, no puedes hacerlo. Y no porque tú te sostengas a Jesús, sino porque Jesús se sostiene a ti. Él va a estar contigo, pero tú y yo necesitamos de nuevo tener esa confianza de decir: Jesús, estás conmigo, tú estás conmigo, yo quiero aferrarme para siempre en ti. La vida de Juan Marcos, la Biblia de Timoteo, la vida de otros muchos es el ejemplo constante de eso. Hombres débiles sostenidos por un Dios fuerte. Y esa va a ser tu historia y la mía. Gente débil, pecadora, pero sostenida por un Dios fuerte y poderoso. Así que tú puedes hacerlo hoy conmigo. Por medio de una oración, por medio de disponer tu corazón hoy. ¿Qué tal si lo hacemos? Abres tu corazón, le presentas a Dios tus circunstancias, cómo te sientes, cómo estás. A lo mejor Dios no ha escuchado tu voz en un buen tiempo. A lo mejor cuando has intentado orar empiezan un montón de pensamientos y nada más no sientes que oras. A lo mejor cuando lees lo ves como un texto seco, pero hoy puede ser ese día donde tú y yo abramos nuestro corazón, nuestra mente
nuestra vida a Dios y le digamos, aquí estoy. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos y voy a guardar un minuto de silencio, menos probablemente. Y quiero que realmente proyectes tu vida y mi vida delante de la presencia de Dios. Porque Él está aquí. Él está aquí cuando tú y yo disponemos nuestro corazón. Él está aquí.